Gracias. Ya, ok. Entonces, bueno, habíamos hablado un poco acerca del tratamiento y lo que me envió la doctora fue a colocar el tratamiento según el agente. Entonces, dentro del Staphylococcus aureus y en general los Staphylococcus vienen muy bien con lo que son las cefalosporinas de tercera generación, las penicilinas, los betalactámicos, los glicopéptidos y los lipopéptidos. Y en cada uno les he colocado un ejemplo. De la penicilina, la anapsilina, la oxacilina del betalactámico, del glicopéptido, la vancomicina y del lipopéptido, la daptomicina. Por otro lado está el Streptococcus pyogenes y de manera general todos los estreptococos que van a ser sensibles a la penicilina G y también a las cefalosporinas de tercera generación. Eso en cuanto hablamos a los gram positivos. Por otro lado, tenemos a los gram negativos. Entre estos está la Neisseria gonorrhoeae, que viene bien la cefalosporina de tercera generación, entre esta la ceftriaxona. La Moraxella catarrhalis, que como habíamos visto en la clase anterior, también va a ser un agente causal para lo que es la celulitis, y aquí viene bien una cefalosporina de tercera generación, en este caso la cefotaxima. En el caso de Haemophilus influenzae, viene bien algunos medicamentos, entre ellos penicilinas y cefalosporinas de tercera generación, y les coloqué un ejemplo, la amoxicilina y la ceftriaxona y cefotaxima. Y por último, en lo que es la Escherichia coli, viene bien la penicilina, el trimetoprim y el sulfamethoxazol. Ya, de estos, bueno, únicamente para recordarles que el agente etiológico que va a estar más relacionado con lo que es la celulitis orbital son los estreptococos, seguidos del Staphylococcus aureus, que son los que pertenecen a los gram positivos, y por otro lado, los gram negativos estaba en relación con lo que es la Moraxella catarrhalis y a la Haemophilus influenzae. Y como a todos los que les acabo de mencionar, les viene bien las cefalosporinas de tercera generación, es por eso que este es el tratamiento que se da de manera inicial. Y ya. Está muy bien. No olviden ese cuadro, es importante. Muchas gracias. Gracias a mis compañeros. Continuamos con conjuntivitis virales. Buenas noches, Doc. Ya le comparto. Mile, tú eres anfitriona, no sé si podrías dejarle que comparta, habilitar la opción. Sí, 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 ya le pongo. Ya está. Ya, gracias. No sé si ya pueden ver mi pantalla, tal vez. Sí, Sí, perfectamente. ya se puede ver. Ya. Bueno, buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Melanie Peñafiel y ahorita les voy a exponer sobre la conjuntivitis viral. Bueno, para recordar un poco lo que nos mencionó nuestro compañero ayer, dentro de la conjuntivitis va a haber infecciosas y no infecciosas, y dentro de las infecciosas vamos a encontrar a la bacteriana, a la viral y a la alérgica. Perdón, sí, a la viral y a la alérgica. Bueno, la conjuntivitis viral, bueno, esta va a ser una afección común causada por diversos virus y su gravedad va a ser variable. Puede ser, puede ser desde una enfermedad discapacitante a leve o una infección que va a ser rápida y que se va a autolimitar. Para recordar un poco la diferencia que había entre los tres tipos de conjuntivitis, de acuerdo a la gente. Bueno, la bacteriana iba a presentar una inyección conjuntival que se refiere a este ojo rojo, y la secreción aquí va a ser purulenta y va a reaparecer a los pocos minutos de que la persona se limpie el ojo.
En cambio, la viral, aquí en cambio va a haber una inyección conjuntival que va a ser mucho más prominente y la secreción va a ser acuosa o mucocerosa. Y es característico tanto en la viral como en la alérgica que la conjuntiva tarsal va a tener una apariencia folicular o abultada. Y bueno, la alérgica de igual manera va a tener esta inyección conjuntival, pero no va a ser tan prominente como en la viral. Esta va a tener edema en los párpados y de igual manera una secreción mucosa, acuosa, mucocerosa o fibrosa. Bueno, entonces ya, la conjuntivitis viral, esta va a clasificarse en dos tipos, en conjuntivitis folicular viral aguda y en conjuntivitis, perdón, en conjuntivitis viral crónica. Y a su vez, estas se van a subclasificar. Por su parte, la conjuntivitis folicular viral aguda va a clasificarse en una fiebre faringoconjuntival, en una queratoconjuntivitis epidémica, en una conjuntivitis por virus del herpes simple, en otra por enfermedad de Newcastle y conjuntivitis hemorrágica aguda. Y la conjuntivitis viral crónica, esta en cambio va a subclasificarse en tres, que va a ser la blefaroconjuntivitis por molusco contagioso, por varicela zoster y la queratoconjuntivitis por sarampión. Bueno, entonces, de acuerdo a la clasificación, también se van a presentar los patógenos, es decir, cada una va a tener un patógeno causante. Entonces, dentro de la conjuntivitis folicular viral aguda, la fiebre faringoconjuntival va a ser causada por adenovirus, especialmente de los tipos 3 y 7. Y la queratoconjuntivitis epidémica, esta va a ser por adenovirus de los tipos 8 y 19. Aquí es importante mencionar que entre el 65 y el 90% de los casos de conjuntivitis viral van a ser causados por estos adenovirus y van a producir estas dos entidades que les acabé de mencionar. Ya, también otros virus son el virus del herpes simple. Dentro de la conjuntivitis hemorrágica aguda, esta va a ser por enterovirus del tipo 70 y raramente por el virus Coxsackie del tipo A24. De igual manera, la conjuntivitis folicular viral crónica, que va a estar causada por el virus del molusco contagioso, y la blefaroconjuntivitis viral, que va a ser causada ya sea por la varicela, por el herpes zóster, causado por virus de la varicela zóster o por el virus del sarampión. Y entonces vamos a empezar hablando sobre las conjuntivitis foliculares viral aguda. Entonces, como les mencioné, primero tenemos a la fiebre faringoconjuntival. Esta, bueno, va a ser más común en niños que en adultos y es común que se transmita en piscinas mal cloradas. Esta enfermedad en sí va a caracterizarse por presentar tres signos o síntomas, que va a ser la fiebre, que va a ser de 38, que puede llegar de 38,3 a 40 grados, el dolor de garganta, que también es característico, y la conjuntivitis folicular, ya sea bilateral o unilateral. Aquí menciona que en el libro nos mencionaba que los folículos en la conjuntiva van a ser muy prominentes y también recalcaba que, bueno, este síndrome puede estar incompleto, es decir, que solo puede presentar uno o dos de los signos importantes, o sea, entre la fiebre, el dolor de garganta o la conjuntivitis folicular. Otros síntomas también que suelen estar presentes aquí son la congestión, el lagrimeo. También es característico la queratitis epitelial superficial, que suele ser transitoria. Y también es característico aquí que se presente la linfadenopatía preauricular, pero en este caso no va a ser dolorosa. Ya. Bueno, aquí mencionaba que Perdón, ya. Mencionaba que no existe un tratamiento como tal porque esta conjuntivitis es autolimitada. Entonces, solo se recomendaba en algunos casos, bueno, si es necesario, usar compresas de agua fría y lágrimas artificiales, debido a que estos episodios suelen resolverse en alrededor de 10 días. Ya. Luego tenemos a la queratoconjuntivitis epidémica. Esta, de igual manera, su aparición suele ser a menudo unilateral y, o sea, al inicio va a ser unilateral, pero luego conforme avanza la enfermedad o la afectación, puede llegar a afectarse ambos ojos. Sin embargo, es característico que el primer ojo que estuvo afectado va a ser más grave.
Los síntomas iniciales aquí que suelen presentarse va a ser de igual manera la congestión conjuntival, un dolor que suele ser moderado y lagrimeo. Y es común que de 5 a 14 días después también el paciente puede llegar a desarrollar fotofobia o queratitis epitelial y opacidades epiteliales redondeadas, como podemos ver en la primera imagen. Otras manifestaciones que también suelen presentarse aquí es de igual manera un ganglio linfático preauricular, pero aquí ya va a ser doloroso, va a ser hipersensible. Igual puede presentarse edema en los párpados, quemosis e hiperemia conjuntival y hemorragias subconjuntivales dentro de las primeras 48 horas. También en este mencionaba que es característico la formación de pseudomembranas. La formación de pseudomembranas, aquí como vemos en esta imagen, pero también cuando se llegan ya a formar verdaderas membranas, estas son seguidas por cicatrices planas y puede llegar a formar un cimblefarón. Este cimblefarón es como una adhesión parcial o total de la cara interna del párpado al globo ocular, como podemos ver en la última imagen. Ya. También, bueno, aquí mencionaba que en los adultos esta queratoconjuntivitis va a estar, bueno, las afectaciones van a como enfocarse al aspecto, solo al exterior del ojo, pero en ellos ya puede haber síntomas sistémicos debido a la infección, debido a la infección viral, como fiebre, dolor de garganta, otitis media y en algunos casos también podían presentar diarrea. Este, aquí mencionaba también que es característica que se dé la transmisión nosocomial. Por ejemplo, durante el examen ocular es frecuente cuando el médico te examina y el uso de estos instrumentos oftálmicos pueden entrar en contacto, se contagian y luego no sean bien esterilizados. De igual manera, soluciones oculares pueden llegar a contaminarse. Entonces, este es un modo de transmisión, el más común. De igual manera, por esto es importante o se recomendaba el lavado regular de las manos entre los exámenes de un paciente a otro y la limpieza cuidadosa y la esterilización de los instrumentos que van a tocar o que van a estar en contacto con los ojos, como por ejemplo los tonómetros. Aquí mencionaba que esta conjuntivitis, por lo general, de igual manera, como casi todas son autolimitadas, entonces se resolvía entre 3 y máximo 4 semanas. Y no existe una terapia específica, pero igual manera aquí también recomendaba lo que es las compresas frías y las lágrimas artificiales para aliviar alguno de los síntomas que pueda presentar el paciente. Ya, perdón. Ya, dentro de... ay, per- ya, dentro de la conjuntivitis por virus del herpes simple, por lo general es una enfermedad poco común en los niños y va a estar caracterizada por una congestión aquí y va a ser unilateral. También puede presentar el paciente irritación, exudado mucoso, dolor y fotofobia ligera. Y el ganglio linfático, de igual manera, el ganglio linfático preauricular, que en este caso igual es hipersensible. De igual manera mencionaba que esta conjuntivitis por virus del herpes simple va a estar relacionada o asociada a una queratitis por herpes simple. Entonces, aquí lo que es característico es que en la córnea se suelen formar o se suelen ver algunas lesiones epiteliales que suelen llegar a unirse y forman úlceras epiteliales que suelen ser dendríticas y pueden ser únicas o múltiples, como vemos en la imagen. Bueno, también la conjuntivitis, aquí mencionaba que puede ser folicular, así como vemos en la imagen de ahorita, es la más común. Y en menor frecuencia puede ser pseudomembranosa, como se observa en esta imagen. Ya, de igual manera mencionaba que aquí el tipo 1 era la causa, o sea, el virus del herpes simple tipo 1 era la causa en la mayoría de los casos, que por lo general es en adultos, porque no es muy común en niños. Pero la del tipo 2 es la causa más común en la conjuntivitis
en el recién nacido y rara vez es la causa en los adultos. Entonces, en el recién nacido puede haber de igual manera una enfermedad generalizada y puede presentarse con encefalitis, coriorrinitis o hepatitis y algunas otras enfermedades. Entonces, el tratamiento aquí va a consistir, bueno, en niños mayores de 1 año o ya en los adultos, por lo general, em, la enfermedad, bueno, es autolimitada y no suele requerir terapia, pero en algunos casos, por ejemplo, si el paciente presenta las úlceras corneales, que fue la que les indiqué en la imagen, lo que se recomienda aquí es realizar una debridación frotando la úlcera con la punta seca de un hisopo y aplicando gotas antivirales y colocando un parche en el ojo por 24 horas. Aquí mencionaba que deben aplicarse antivirales tópicos de 7 a 10 días, por ejemplo, la trifluridina, que era cada 2 horas mientras el paciente esté despierto, o también puede tratarse de una queratitis herpética. En este caso, el tratamiento va a ser un ungüento de aciclovir al 3% que se va a colocar 5 veces al día durante 10 días. O también otra opción era el aciclovir por vía oral en dosis de 400 miligramos 5 veces al día, igual por 7 días. Aquí sí mencionaba el libro que era muy importante saber que está contraindicado el uso de los corticoides, ya que estos pueden agravar las infecciones por el virus del herpes simple, causando más bien una evolución y una prolongación de la enfermedad y un agravamiento de la misma. Ya. También tenemos otro tipo que es la conjuntivitis por la enfermedad de Newcastle. Esta es es una enfermedad que ocurre de manera epidémica eh, entre las personas, por lo general es característico entre las personas que van a tener o que tienen contacto con aves de corral y que manejan aves infectadas, por ejemplo, entre los veterinarios o ayudantes de laboratorio que trabajan con vacunas vivas del virus. Este es un trastorno raro, pero que va a estar caracterizado por ardor, comezón, dolor, rubicundez, que es este color rojo o sanguíneo del ojo. Es característico de igual manera el lagrimeo y a veces, en algunos casos, puede presentar el paciente visión borrosa. De igual manera, bueno, no hay un tratamiento disponible y tampoco es necesario debido a que esta enfermedad también es autolimitada como el resto. Ya. La conjuntivitis hemorrágica aguda, bueno, esta se mencionaba que en varios países alrededor del mundo ha presentado o ha sido causante de grandes epidemias. Y bueno, mencionaba en el libro también que esta enfermedad fue conocida por primera vez en Ghana en 1969. Ya, bueno, esta enfermedad va a tener un periodo de incubación de 4 a 48 horas, que va a ser rápido y de igual manera su evolución va a ser corta, de 5 a 7 días. Los síntomas y los signos comunes aquí van a ser igual el dolor, la fotofobia, esta sensación de arenilla o sensación de cuerpo extraño y también el lagrimeo abundante. De igual manera aquí es característica la rubicundez y el edema palpebral. De igual manera, en algunos casos suelen presentarse hemorragias subconjuntivales que suelen ser difusas y en otros casos suele acompañarse de fiebre, de malestar general y de mialgias generalizadas. Aquí también mencionaba que este virus va a transmitirse por un contacto estrecho de una persona a otra, o también por objetos que estén contaminados o sucios, como por ejemplo ropa de cama, instrumentos ópticos contaminados o por el agua. Esta mencionaba que, bueno, la recuperación de esta va a ser de 5 a 7 días y también es autolimitada y por ende no hay un tratamiento conocido de esta. Sin embargo, se recomendaban algunas medidas como lavarse las manos constantemente, no tocarse los ojos y en caso de presentar molestias, igual que las demás conjuntivitis que les mencioné, se recomienda la aplicación de compresas de agua fría. Ya. Ahora seguimos con la segunda clasificación, que son las conjuntivitis viral, pero la de tipo crónico. Ya, dentro de esta vamos a encontrar lo que es la blefaroconjuntivitis por molusco contagioso. Bueno, esta puede ser producida por la presencia de un nódulo molusco que va a estar en los párpados, en los márgenes de los párpados o en la ceja.
Aquí, bueno, como observamos en la imagen, estos van a ser las lesiones por el molusco contagioso. Entonces, es característico que el paciente de igual presente los síntomas de conjuntivitis como la hiperemia, la secreción acuosa, el lagrimeo, esta sensación de arenilla de cuerpo extraño. Y también algo característico de aquí que nos puede orientar al diagnóstico es que, bueno, que va a ser unilateral y lo característico en sí es la presencia de la lesión, que como vemos en la imagen es una lesión redondeada, de aspecto seroso, blanca y con el centro umbilicado. Esta es una lesión típica de molusco contagioso, entonces nos puede orientar a esto. Eh, Aquí se recomendaba, bueno, se mencionaba en el libro que la decisión o la incisión del nódulo va a permitir la permeabilización de la sangre periférica o también otra opción es la crioterapia. Estas dos van a ayudar al tratar la conjuntivitis en estos casos de molusco contagioso. Ya, por otra parte está la blefaroconjuntivitis por varicela zoster. Bueno, esta va a estar asociada con las erupciones vesiculares que van a darse debido a la varicela a lo largo del dermatomo de la rama oftálmica del nervio trigémino. También es característico del herpes zóster oftálmico que es causado pero por una reactivación de la infección del virus de la varicela zoster. Ya, bueno, aquí mencionaba que por lo general, como vemos en la imagen, esta conjuntivitis va a ser papilar, pero en algunos casos también puede ser folicular o pseudomembranosa, como en las imágenes que les mostré anteriormente. Eh, ya, en las etapas, bueno, iniciales de la enfermedad, decía que suele presentarse igual un ganglio linfático preauricular que suele ser doloroso y también es frecuente que, bueno, al inicio se presente un exudado ligero. Pero, sin embargo, mencionaba en el libro que las lesiones en la conjuntiva como tal es muy rara. Lo que sí suelen presentarse va a ser lesiones en el limbo, lesiones que parecen unas flecténulas. Esto es característico ahí en el limbo, más no en la conjuntiva. De igual manera mencionaba que pueden haber secuelas debido a la cicatrización del párpado. También dentro de las secuelas va a estar el entropión y por ende la dirección alterada de las pestañas individuales. También, bueno, respecto al tratamiento, mencionaba que en un paciente inmunocompetente, la terapia va a ser una terapia antiviral por vía oral, como en el libro mencionaba el aciclovir de 800 miligramos 5 veces al día, o también el fanciclovir de 500 miligramos 3 veces al día, o el velaciclovir 1 gramo 3 veces al día. Todos estos medicamentos administrarse bueno, por 7 días. Ya, si se inicia de igual manera mencionaba que es importante que si se inicia el tratamiento dentro de las 72 horas luego de la aparición del salpullido, va a haber, bueno, puede haber una reducción de la incidencia de otras complicaciones oculares. Y en el paciente inmunocomprometido, aquí la terapia de igual manera que se le puede administrar al inmunocompetente, sino que la diferencia aquí va a ser que la terapia antiviral oral debe continuarse hasta por 2 semanas, no solo por 7 días como en el inmunocompetente, sino que puede llegar hasta 2 semanas y en algunos casos ya no se consideraría la vía oral, sino puede ser necesario la vía intravenosa. Sí, bueno, sí hay evidencia de que hay una progresión de la enfermedad. Ya, y la queratoconjuntivitis por sarampión. Bueno, esta, de igual manera, la clínica va a ser por etapas. En la etapa temprana de la enfermedad mencionaba que la conjuntiva va a tener una apariencia vidriosa, va a estar seguida de igual manera luego de unos pocos días por un edema del pliegue semilunar y ya luego días antes de la erupción de la piel también suele llegar a desarrollarse conjuntivitis con exudado mucopurulento en algunos casos. De igual manera, ya cuando se estableció la erupción de la piel, van a aparecer estas manchas de Koplik, que son como unas manchas que se presentan con el sarampión y tienen la forma de unos pequeños granos blancos que suelen presentarse en las mucosas. Esto también es característico cuando ya comienzan a aparecer las erupciones en la piel. Eh,
Bueno, estas manchas de Koplik suelen aparecer tanto en la conjuntiva y en ocasiones también en la carúncula. Respecto al tratamiento, bueno, de igual se mencionaba aquí que en el paciente inmunocompetente, la queratoconjuntivitis por sarampión va a tener muy pocas secuelas o en algunos casos ninguna. Entonces, por eso bueno, no era tan necesario el tratamiento. Sin embargo, en un paciente que presente desnutrición o en un paciente inmunocomprometido, esta enfermedad puede llegar a asociarse con otras, como por ejemplo con el virus del herpes simple secundario a una infección bacteriana causada por Streptococcus pneumoniae o por Haemophilus influenzae. Entonces, aquí cuando ya hay la interacción con otros agentes, esto puede llevar a que el paciente desarrolle una conjuntivitis purulenta. Puede llegar de igual manera a presentar una ulceración de la córnea y ya en casos más graves puede el paciente llegar a perder la vista. Sin embargo, tampoco se mencionaba que bueno, no existe una terapia específica en sí para esto, solo están indicadas medidas de sostén o algún otro tratamiento a menos de que haya una infección secundaria. Eh, Algo que me olvidé de mencionarles es que en sí todos estos tipos de conjuntivitis viral para el diagnóstico en sí va a ser clínico. Diagnóstico clínico, los antecedentes y todo lo que presenta el paciente. Sin embargo, lo que mayormente se realiza en todos estos tipos de conjuntivitis estaba indicado los cultivos virales o las pruebas inmunodiagnósticas. Aquí el virus mencionaba que aislaban el virus frotando con un hisopo sobre la conjuntiva y luego transfieren estas células infectadas a un cultivo protegido y eso ayudaba al diagnóstico, pero en sí el diagnóstico era basado en la clínica. Y esa ha sido mi presentación. Gracias por su atención. Muy completa tu presentación. Felicitaciones. Vamos a recordar que las conjuntivitis virales, el síntoma puede ser fotofobia, puede ser epífora. Si hay una sobreinfección, será una secreción de acuerdo al patógeno, una secreción bacteriana si hay una sobreinfección por manipulación. El signo patogénico es que ya les había mencionado previamente, y varía de acuerdo a al tipo de virus. No olvidar que suelen ser autolimitadas, y evidentemente en el herpes es importantísimo el diagnóstico, sospecharla cuando hay, por ejemplo, vesículas a nivel palpebral y tener cuidado con el uso de corticoides para un ojo inflamado, porque puede ser que aparte de una conjuntivitis herpética tenga una queratitis herpética o que posteriormente a esta situación se desarrolle y nos vamos a complicar. En el herpes sí se usan corticoides, pero en ciertos procesos de queratitis estromal específicamente, que ya se verá en su momento, estoy hablando a nivel de la córnea y en cierto punto del proceso. El tratamiento, en definitiva, es sintomático, excepto el herpes, en donde va con un tratamiento específico con aciclovir, como brillantemente indicaste. Y sintomático me refiero al uso de lubricantes, compresas frías, tener cuidado con la conjuntivitis epidémica, el aseo, evitar el contacto con la ropa blanca, porque por allí el, la, la infección puede tornarse en una epidemia y eso sí se ha presentado. En prepandemia hubo una epidemia en donde incluso muchos vuelos internacionales tuvieron que, en el país estoy hablando, que suspenderse, que los pacientes
evitar abordar esos vuelos para justamente tratar de modular el contagio de ese problema. Gracias. Vamos a continuar con el siguiente expositor, por favor. Ya, Doc, si pudiésemos desconectarnos y volvernos a conectar para que no se interrumpa. De acuerdo. Ok, entonces, bueno, voy a hablarles acerca de los cambios degenerativos de la conjuntiva. Entre los cambios degenerativos de la conjuntiva tenemos al pterygium y también a la pingüécula. Pasaré por... Ya. Vamos a hablar sobre el pterygium. Entonces, definimos al pterygium como una lesión fibrovascular subepitelial del tejido degenerativo de la conjuntiva vulvar, que este va a crecer en forma de triángulo desde el limbo sobre la córnea. También es importante recalcar, pues, que el pterygium se refiere a a la forma que tiene el tejido, que, pues, se asemeja o se parece al ala de un insecto. Entonces, es decir, por eso se le da el nombre de pterygium. Muchas veces se cree que este problema es un tanto trivial, ya porque es muy poco probable que amenace la agudeza visual, a menos que este ya pues se acerque un poco más al eje visual. Sin embargo, pues hay varios motivos en los cuales debemos tener un poco o sea, de preocupación por los pacientes, ya que pues estéticamente tiene una apariencia un poco anormal y que le da o que confiere el ojo. También muy a menudo los pacientes van a presentar irritación que está asociada mucho a esto. ¿Ya? Hay que recordar también que el pterygium es benigno, ¿ya? Por ende, pues no es canceroso y puede tener efectos adversos importantes, hablando en la visión, si la proliferación ya se acerca o, como les decía, alcanza el eje visual. Pásale, por favor. Listo. Hablando un poco de la epidemiología del pterygium, pues hay una prevalencia a nivel mundial que está entre 1 al 25%, según la población que se ha estudiado o que lo ha presentado. Entonces, el pterygium va a ser más común en las regiones tropicales. También, aunque estos mecanismos exactos no se conocen del todo, pero pues la prevalencia del pterygium se asocia primero con una exposición crónica al sol, ya que esto es lo más importante. También la radiación ultravioleta afecta y es un predisponente a que se forme el pterygium, y pues esto nos explicaría un poco lo que es la variación geográfica para que se puedan dar en ciertas regiones sí y en otras un poco menos. Entonces, también, bueno, tenemos tasas un poco más altas, también en edad avanzada. En el sexo masculino se ha visto una mayor prevalencia y en trabajo en áreas, en áreas expuestas al aire libre, o sea, expuestas al sol, y también en áreas rurales. Las tasas más bajas, pues tenemos aquí en las personas que usan constantemente gafas de sol. Pásale, por favor. Listo. Hablando sobre la patogénesis, pues podemos decir que aunque el pterygium se clasifica como un trastorno degenerativo de la córnea, puede considerarse más como una afección proliferativa que tiene varios posibles factores desencadenantes. Entre ellos, si hablamos de que la luz ultravioleta es el principal, también tenemos la expresión conjuntival anormal del gen supresor de tumores, que es el P53, y la presencia de factores relacionados con la angiogénesis. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos. También tenemos la infección por el virus del papiloma humano, por el VPH. También expresión anormal de los antígenos del antígeno leucocitario humano, que es el HLA, y han sido propuestos como factores patogénicos. En particular, tenemos que la radiación ultravioleta puede desencadenar eventos que van a producir daños específicamente en el ADN celular y también en el ARN o en la composición de la matriz extracelular. Entonces, estos
También los factores hereditarios pueden contribuir a esta patogenia y, por lo tanto, a las diferentes tasas de prevalencia entre las poblaciones. También podemos hablar de que pues hay modelos de producción de células epiteliales que sugieren que existe una alteración que es específicamente inducida por la luz de la función de estas células madres del limbo que pueden explicar la clásica forma de cuña que tiene el pterigion. Entonces, que obviamente ya lo dijimos, comienza en el limbo, que es la unión de la córnea y la esclera. Pásale, por favor. Ya, bueno, y ahí era lo que le estaba explicando. Tenemos la producción de las células epiteliales y esta alteración va a estar inducida por la luz, que es la función de las células madres del limbo. Pásale, por favor. Ya, en la historia natural es importante conocerla. ¿Por qué? Porque la historia natural en realidad del pterigium no es muy conocida. En realidad hay muy poco referente a esto. Pero si hacemos una observación un poco más general, el pterigium tenemos de dos tipos, cuando este está activo o cuando este está inactivo. Hablamos de un pterigium activo cuando este pues está en constante crecimiento durante un periodo de varios meses o años y la actividad se caracteriza clínicamente por enrojecimiento y también podemos tener engrosamiento localizado. Probablemente estos representan una inflamación activa, ¿ya? Y hablamos de un pterigium inactivo cuando este se presenta un poco más blanco y es más plano y este puede permanecer estático, es decir, durante décadas no vamos a ver ningún tipo de crecimiento ni cambios en este, ¿no? Hablando de cambios en el tamaño o no vamos a tener ningún tipo de cambio de importancia clínica, es decir, no vamos a tener como que enrojecimiento o irritación. Entonces, algo que sí debemos tener en consideración es que no se tiene muy claro cómo el pterigium pasa de ser activo a inactivo o de inactivo a activo. Entonces, esto no se tiene claro, no se sabe cómo se reactiva, pero sí se conocen estas dos etapas. Pásale, por favor. Listo. Tenemos la presentación clínica, es decir, los signos y síntomas, y en este caso, pues podemos hablar de que tenemos un crecimiento blanco o un crecimiento entre blanco-rojo, que podemos ver, que es la telita, que está cubriendo parcialmente el ojo. Entonces, también, por ende, vamos a tener un enrojecimiento y esto también va a ser un poco molesto e irritable. Hay molestias en los ojos, en muchos casos se va a tener una visión en casos donde el pterigium ya esté invadiendo el eje visual y también pues la incomodidad y la sensación el paciente va a decir que tiene una sensación de un cuerpo extraño que está en el ojo y que le molesta. Entonces básicamente esos son los signos y síntomas que pues el paciente va a presentar. Pásale por acá. Ya, me olvidaba decirles que aunque el enrojecimiento y la irritación que están asociados al pterigium, por lo general estos suelen ser leves, ya, y la mayoría de los pacientes van a buscar algún tipo de tratamiento para que alivie estas molestias cuando ya esto empieza a molestarles un poco más. Entonces, es decir, cuando ya estos síntomas empiezan como a empeorar un poco y ya hay incomodidad, ya hay sensación de cuerpo extraño y esto empieza a afectarle las actividades diarias de la persona. Ya. Bueno, hablando sobre el diagnóstico, pues bueno, el diagnóstico de pterigium se realiza por la apariencia clínica, es decir, es más que todo es clínico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener el clásico crecimiento en forma de cuña, que este se va a extender sobre la córnea, pero el pterigium no siempre se manifiesta en esta forma clásica y tenemos pues otras condiciones también, otras afecciones de la conjuntiva que pueden hacernos confundir. Ya, el pterigium suele ser blanco, variando desde casi plano, blanco y amorfo, hasta puede ser un poco más grueso, rosado, rojo y fibrovascular. El pterigium también es probable que sea bilateral o unilateral, pero por lo general este se presenta más bilateral. Ya.
Pásale, por favor. Ya, si hablamos del diagnóstico diferencial, podemos hacer como dos pequeñas clasificaciones en este caso. Tenemos el diagnóstico diferencial de lesiones malignas y premalignas y las que son benignas. Primero vamos a hablar sobre las malignas y premalignas. Entonces, aquí hay varias características que nos van a ayudar a distinguir que el pterigion del carcinoma, o sea, a diferenciar del pterigion de lo que sería un carcinoma de las células escamosas de la conjuntiva, que este sería como un precursor premaligno, ¿no? Y también de las neoplasias intraepiteliales conjuntivales. Entonces aquí podemos hablar sobre las lesiones malignas. Primero las lesiones malignas, que estas suelen ser mucho más vasculares que el pterigio, y estos pueden tener vasos que estén alimentando como que a estas lesiones. También es más probable que estas lesiones malignas tengan características nodulares o leucoplásticas y que tengan una consistencia irregular. Eh, y bueno, también hablamos de que pues estas neoplasias intraepiteliales conjuntivales y también junto con las lesiones malignas tienen menos probabilidades de tener una forma triangular o la típica ala de insecto que es característica del pterigion. Entonces, estas pueden tener una morfología más parecida como que a la de un abanico. Entonces, eso también como que nos indicaría un poco de que no estamos frente a un pterigion. Ya, estas mismas lesiones malignas también tienen más probabilidades de ser unilaterales y a menudo ocurren en ejes distintos del plano horizontal. Ya. Estas neoplasias conjuntivales, como ya estamos hablando, pueden confundirse con el pterigion, y las que más se confunden en estas serían las tres que están aquí pues enmarcadas, que serían las neoplasias escamosas de la superficie ocular, que estas incluyen el carcinoma de células escamosas conjuntivales, también el melanoma de la conjuntiva particular, que es variante de una amelano, amelanótica. Ya. Pásale, por favor. Ya. Si hablamos del diagnóstico diferencial de las lesiones benignas, pues aquí la principal o con la que nos podríamos confundir un poco más es la pingüécula, ya que esta es una, ya se va a hablar un poco más adelante, pero para hacerles como un pequeño, como una pequeña introducción, la pingüécula es una afección ocular degenerativa que a menudo, pues, esta se va a confundir con el pterigion, ¿ya? Entonces, una pingüécula es una lesión específica de la conjuntiva, es de color amarillenta, es ligeramente elevada y que esta surge de la conjuntiva limbal, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de afecciones que pueden simular el pterigion, que estas incluyen la conjuntivitis, que es localizada. También tenemos el pseudoterigion, que hablamos de un panus corneal, que es una respuesta proliferativa a la blefaritis crónica alérgica, y el uso de los lentes de contacto, otro tipo de agresiones que puedan ocurrir en nuestra conjuntiva. Y la epiescleritis. Ya. En otro tipo de hallazgos clínicos que nosotros podamos encontrar en este tipo de afecciones, ayudarían como a distinguirlos del pterigion. Y pues en estas condiciones también se pueden causar como tipo de lesiones que se encuentran fuera de este eje horizontal, que es a diferencia del pterigion, ¿ya? Y finalmente, pues podemos encontrar también al cimblefarón, que este se da después de que ocurrió alguna lesión de tipo química, térmica o mecánica. Esto va a estar relacionado más con una enfermedad cicatrizante, como en este caso hablamos del síndrome de Steven Johnson. Ya, ya, pásale, por favor. Bueno, el tratamiento del pterigion, pues los pacientes cuando tienen un pterigion pequeño puede tratarse sintomáticamente, o sea, estamos hablando de que se va a tratar el enrojecimiento y la irritación. ¿Cómo se trata? Con las lágrimas artificiales o utilizando también algún tipo de lubricante ocular. El tratamiento para los pacientes con lesiones más grandes que ya están alterando un poco la agudeza visual o el movimiento ocular suelen implicar una decisión quirúrgica del pterigion.
y la decisión de realizar esta decisión quirúrgica también varía según la tasa de crecimiento que estemos documentando, ¿no? O el grado de astigmatismo inducido, ¿ya? Y la cirugía puede evitarse, más que todo la cirugía se hace por razones estéticas porque las personas sienten que no se ven tan bien, entonces por esta misma razón. Listo. Si hablamos de la terapia médica, pues como ya les decía, hablamos de que el tratamiento es más sintomático. En ellas vamos a utilizar lágrimas artificiales, que estas se van a administrar de 1 o 2 gotas en lo que es el área afectada y pues entre unas 3 a 4 veces al día. También podemos tener las preparaciones sin conservantes, ya que estas deben usarse en pacientes que tienen síntomas irritativos con conservantes o que necesiten usar lubricantes más de 4 veces al día. ¿Ya? Pero el problema de estos preparados sin conservantes es que son caros. También tenemos tratamientos con descongestionantes tópicos, fármacos antiinflamatorios, que no esteroides, que en este caso serían los AINES, y los glucocorticoides, que también pueden ser eficaces para el alivio sintomático del terigio. Y bueno, pues, y como hablamos, bueno, lo quirúrgico ya lo dijimos un poco. Cuando, pues, la cirugía generalmente lo que implica es la excisión, es decir, sacar el terigio, que a menudo con tratamientos médicos y quirúrgicos adyuvantes pueden ayudar a reducir las tasas de recurrencia. Entonces, cuando está indicado hacer una cirugía, decisión quirúrgica, pues primero cuando tenemos un astigmatismo inducido que causa discapacidad visual, opacidad del eje visual, también crecimiento y restricción de los movimientos oculares, irritación intratable, y también pues tenemos el impacto cosmético, o sea, la parte que les decía que no se ve, estéticamente no se ve bien. Pásale, por favor. Ya. Bueno, en la prevención, lo que nos menciona la literatura es que en realidad se recomienda utilizar sombreros anchos, gorras y también gafas de sol, que esto nos ayuda a prevenir el crecimiento del terigio, en el desarrollo del mismo, la irritación y la molestia. Pásale, por favor. Ya. Ok, entonces, una vez que ya hemos hablado de el terigio, vamos a hablar sobre otro cambio degenerativo de la conjuntiva, que es la pingüécula. Y pues, pásale, por favor. Ya, la pingüécula es la degeneración común y benigna de la conjuntiva. Ya, la pingüécula se origina, bueno, tiene como que un origen etiológico, proviene de la palabra latín pinguis, que significa grasa. Entonces, esta es como una formación de una masa de grasa. Ya. Por lo general, la pingüécula suele ser bilateral, pero también se puede ser unilateral. Y esta parece como una masa gris, blanco-amarillenta en la conjuntiva vulvar. Se presenta en personas, obviamente, como ya lo dijimos en el terigio, en personas que están expuestas al sol, al trabajo al aire libre, también que están expuestas a polvos, a la radiación de la luz ultravioleta por mucho tiempo, que han estado expuestos a esto por mucho tiempo. Entonces, por lo general, esto lo que va a causar son quejas cosméticas. ¿Ya? Los síntomas en la pingüécula en realidad son leves. El paciente va a referir que tiene o que sí, tiene la sensación de algún cuerpo extraño en su ojo. Hay picor. Este se va a tratar con lágrimas artificiales y rara vez se considera como que la incisión quirúrgica por razones estéticas, así de manera general. Pásale, por favor. Ya, hablando de la etiología, bueno, ya hablamos un poquito en la breve introducción. Tenemos primero que los factores de riesgo de la progresión de una pingüécula incluyen exposición a la luz ultravioleta, que esto es muy similar al terigio. Los traumatismos, también el viento, polvo, la arena, el trabajo prolongado al aire libre y edad avanzada. En edad avanzada estábamos hablando de que los pacientes sean mayores de 80 años, que tienen más probabilidad
de desarrollar pingüécula. También es el uso de lentes de contacto y la enfermedad de Gaucher, que también en esta se presenta bastante. Pásala, por favor. Ya. En epidemiología, la prevalencia de la pingüécula es variable, si hablamos de una región a otra. La prevalencia puede oscilar entre los 22,5% a los 97%. En realidad, la pingüécula hablamos de que esto es una lesión benigna, como ya lo dije, en la región es bastante variable. La masa es de un color gris, blanco, amarillo, que se encuentra en la conjuntiva vulvar y pues no tiene una distinción o una predilección en el sexo, se presenta igual en hombres y en mujeres. Pásale, por favor. Ya. Entre los signos y los síntomas más importantes son un poco parecidos a lo que es a los síntomas que vemos en el pterigium. El paciente va a llegar con la sensación o la molestia de que tiene algo en el ojo, ¿no? Un cuerpo extraño, algo me está molestando. También hay abundante lagrimeo, hay dolor, malestar, enrojecimiento, pica, hay picor y la sensación de esguince. Entonces, el diagnóstico clínico en este caso serían las lesiones redondeadas, elevadas, con la formación de vasos tortuosos que no tienen ningún tipo de invasión o estas mismas lesiones planas y extrañas, pero con invasión. ¿Ya? Y algo también importante destacar es que aquí podemos encontrar las manchas de Fuchs. Pásale, por favor. Ya. Bueno, yo encontré una clasificación de la pingüécula que va del grado 0 al grado 4. Hablamos del grado 0 cuando nosotros, cuando este tipo de afección no es visible. El grado 1, en cambio, tenemos una área de elevación ligera que es menor de 0,5 milímetros y ya pues en el grado 2 ya esta área de elevación ligera pues ya no se encuentra en menos 0,5, sino que va a estar entre 0,5 y 2,5 milímetros. En el grado 3, esta misma área elevada ya va presentando un aspecto un poco más amarillento y en el grado 4 pues ya tenemos, ya es un poco más antiestético, ya tiene una posición nasal y temporal. Pásale, por favor. Ya. El diagnóstico diferencial para nosotros poder ver o poder como diagnosticar la pingüécula es primero, como ya lo dijimos anteriormente, el pterigium. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos con el pterigium? Porque son un poco más parecidos. La sintomatología se da, tienen casi los mismos factores de riesgo, entonces este es un proceso primero el pterigium porque es un proceso que invade la córnea. Entonces, en este caso, cuando involucra el área pupilar, va a afectar a la agudeza visual del paciente y puede reducir una agudeza visual que no es corregida por el astigmatismo inducido que ya lo mencioné. Así. Incluso cuando el pterigium no involucra el área pupilar. También tenemos cuerpo extraño conjuntival, que eso se reconoce mediante algún tipo de examen del ojo utilizando una lámpara de hendidura, donde el paciente se queja porque tiene una sensación de algún cuerpo extraño y lagrimeo en la superficie del ojo. El Lichen también puede ocurrir en cualquier parte de la conjuntiva, aparece como una cumbre elevada y se tiñe de colorantes si utilizamos algún tipo de colorante, ¿no? Entonces, este Plichten se debe más a una reacción de hipersensibilidad a un alérgeno endógeno. Entonces, este suele asociarse más al Mycobacterium tuberculosis. También podemos hacer el diagnóstico diferencial con una escleritis nodular o también con el dermoide limbal, el melanoma conjuntival maligno, puede ser con quiste de inclusión epitelial conjuntival, neoplasia escamosa de la superficie ocular y también el nevo conjuntival. El nevo conjuntival, como se ve en la imagen superior izquierda,
es una lesión benigna de la conjuntiva y que son lesiones pigmentadas y planas, como se puede ver en esta imagen. Pásale, por favor. Listo. Como el tratamiento en realidad se recomienda lo mismo que en el pterigium, encontré en varias bibliografías lo mismo, entonces pues es la utilización primero para prevenir el uso de sombreros anchos, grandes, gorras, también el uso de las gafas de sol, para cuando los síntomas ya son un poco más molestos, es decir, para tratar la sintomatología, las lágrimas artificiales. En muchos casos también se recomendaban los esteroides tópicos, los AINES, las compresas frías y la escisión quirúrgica también se recomendaba. Pásale, por favor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Nuevamente, felicitaciones. Tienes una exposición muy completa. Entonces, degeneración conjuntival, ven que existen varias formas de presentación. Una degeneración elastósica que si es que no invade la córnea, se conoce como pingüécula. Cuando ya invade la córnea, es pterigium. Es una cicatriz, además, por la radiación ultravioleta, por eso no es infrecuente y este tema es importante debido a la magnitud de personas que lo padecen en nuestro medio. Siempre protección con gafas, con filtro ultravioleta es básico. La lubricación, porque será importante. Más adelante hablarán de la película lagrimal, pero ahora lo que debemos recordar es que ya la superficie del ojo no es normal, tiene una cicatriz, el producto del medio externo. Y esa cicatriz va a hacer que la película lagrimal se rompa brevemente. Y en el borde del limbo, en el limbo específicamente en la córnea, va a erosionarse, desepitelizarse microscópicamente. De esta forma, el ojo va a, entre comillas, a curarse a sí mismo. ¿Cómo? Va a proliferar el tejido conjuntival y va a cubrir la zona desepitalizada y esto va a tender a que crezca el terillo. El tratamiento, lubricante, protección, siempre considerar la situación quirúrgica, incluso en una epidural puede ser meramente estético. Y funcional, claro, hay personas que se descuidan terriblemente y el terigium puede llegar a cubrir el eje visual. Aparte del astigmatismo que muy bien has mencionado, es una condición para la cirugía. Es importante evitar esos desastres que todavía existen porque al retirar el terigium y desocluir el eje visual, puedes dejar una cicatriz, un leucoma en la córnea que también va a alterar la visión del paciente. Conceptos básicos, protección, lubricación, con o sin cirugía. Esto también es importante. El paciente debe entender que toda la vida tiene que lubricarse, con o sin cirugía, porque si opera y dice, ay, ¿por qué tengo otra vez que comprarme lágrimas? Me ha operado mal. No es así. La lubricación es mandatoria porque ya no es la superficie normal del ojo y va a necesitar siempre esta película lagrimal para evitar que se erosione, se lesione, se ulcere microscópicamente la córnea y avance el pterigium. Evidentemente pueden existir recidivas luego del tratamiento quirúrgico y se asocian con la edad del paciente porque la inflamación, la respuesta inflamatoria es mucho mayor mientras más joven es el paciente. Y también con falta de cuidado, de protección, otra vez exponernos a la misma radiación ultravioleta, falta de lubricación. El tratamiento antiinflamatorio lo has mencionado bastante bien, AINES, corticoides, tomando en consideración que lo único que nos podemos automedicar sin problema es la lubricación. El diagnóstico diferencial muy bien expuesto. Si tenemos una lesión sospechosa, al retirarlo deberemos hacer un histopatológico para salir de dudas, porque un sencillo pterigium ya vemos que puede también confundirnos con otras lesiones.
Eso ya depende del ojo clínico. Y cuidado con las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la escleritis nodular o una escleritis de cualquier tipo que puede además estar asociada a un pterigion. Si tenemos una enfermedad de base del paciente, hay que tener cuidado porque en el momento en que nosotros incidimos quirúrgicamente podemos eh, ocasionar desastres, adelgazamiento terrible del esclero, incluso perforación. Tener mucho cuidado con el escogitamiento del paciente y el control postoperatorio también es fundamental. Muy bien, muchas gracias por su